Hola colega, vamos a estudiar a las neuronas. Colega, las neuronas son células excitables del sistema nervioso. Estas células tienen tres porciones. La primera porción es la porción de recepción, que está conformado por el cuerpo de la neurona y sus prolongaciones o neuritas. Varias prolongaciones cortas corresponden a las dendritas y una prolongación larga corresponde al axón. La siguiente porción corresponde a la conducción. Esta está otorgada por el axón. Y tenemos la porción de la transmisión que corresponde a la terminal axónica. Estos tres elementos permiten la transmisión del impulso nervioso. Algunas neuronas tienen comunicación neuroendocrinas. Aquellas neuronas las vamos a encontrar en el hipotálamo, en la neurohipófisis y en la glándula suprarrenal. Una parte importante de la neurona corresponde al soma de la neurona o cuerpo de la neurona. Este soma, colega, está rodeado por una membrana plasmática que se llama neurilema. En su interior vamos a encontrar organelos que permiten el funcionamiento de la neurona. En neuronas de gran tamaño, el núcleo que podemos observar se aprecia claro y grande y presenta un nucleolo. Las neuronas de pequeño tamaño se observan núcleos muy oscuros, como se aprecian en esta imagen. Del soma, colega, se desprenden ramificaciones cortas. Estas corresponden a las dendritas y hay una prolongación muy gruesa y corresponde sobre todo al axón. Hay una organela que recibe el nombre de gránulos de Nils. Esta organela corresponde a los ribosomas, que se encuentran en el citoplasma de las neuronas. Estos ribosomas pueden estar libres o unidos al retículo endoplásmico rugoso. Los ribosomas, cuando se tiñen, originan la característica de la sustancia gris. Esta sustancia gris la podemos encontrar en la corteza cerebral y en los núcleos del encéfalo. Por tal motivo, es una marca distintiva entre el cuerpo de una neurona o soma de una neurona con respecto al axón, que su mielina le otorga la coloración de la sustancia blanca. Las dendritas son ramificaciones cortas que se originan del cuerpo de una neurona. Forman áreas encargadas de recibir impulso de otras neuronas u órganos efectores, como en el caso de las glándulas. Las dendritas poseen ramificaciones, se ramifican demasiado en tres generaciones. La tercera generación tiene una porción que se llama espícula y esta tercera generación es la que va a permitir sinaxis, ya sea con la unión de otras dendritas o axones o somas de neuronas. Una neurona solamente tiene un axón. Este axón puede ser de longitud variable. Estamos mencionando que puede ser milímetros o metros. Carece de gránulos de Nils porque los gránulos de Nils solamente se encuentran en el citoplasma del cuerpo de una neurona. Está rodeado por una membrana y esta membrana se llama axolema. El axón está recubierto por vaina de mielina. Esta vaina de mielina, si estamos dentro del sistema nervioso central, lo otorga a las células llamadas oligodendrocitos. Pero si estamos en el axón del sistema nervioso periférico, la mielina lo otorga las células de Schwann. El espacio que se encuentra entre una vaina de mielina y la otra vaina de mielina recibe el nombre de nodo de Ranvier, y el nodo de Ranvier no está cubierto por mielina y es una estructura importante para el potencial de acción neuronal. Colega médico, en la siguiente imagen identificamos las ramificaciones de los axones, radiación de la corona, las ramificaciones axónicas en el tallo cerebral, el cuerpo calloso y sus ramificaciones axonales que tienen en la corteza cerebral. Vemos el campo sináptico cortical, las ramificaciones que tienen los axones y dendritas en la corteza cerebral, así también como los axones que van a conformar a los 31 pares de nervios raquídeos en los diferentes segmentos corporales. Vamos a estudiar la clasificación de las neuronas de acuerdo a sus funciones. La primera clasificación corresponde a las neuronas sensitivas. Las neuronas sensitivas son aquellas que transmiten impulso desde los receptores periféricos
hasta el sistema nervioso central. Un ejemplo, los dermatomas, que son bandas cutáneas inervadas por un nervio raquídeo, reciben los receptores que se encuentran en la epidermis y dermis de la piel. Esta información viaja a través de los nervios raquídeos hasta el asta gris posterior de la médula espinal, donde se encuentran los núcleos sensitivos. Las neuronas sensitivas, por el tipo de fibra que presentan, se dividen a su vez en neuronas aferentes somáticas. Son aquellas que se encargan de transmitir las sensaciones de dolor, temperatura, tacto, presión del cuerpo hacia el sistema nervioso central. Tenemos las neuronas sensitivas aferentes viscerales. Son aquellas que transmiten la sensibilidad de los órganos internos de los aparatos y sistemas, así como las mucosas, las glándulas, los músculos lisos y los vasos sanguíneos, desde los nervios periféricos hacia el asta gris posterior de la médula espinal. Las neuronas sensitivas también se localizan en los pares craneales. La sensibilidad general, que corresponde al cuerpo humano, que percibe las fibras, el tacto, dolor, temperatura, presión, vibración y sensibilidad propioceptiva, son captadas y transmitidas por los pares craneales trigémino, facial, glosofaringio y vago, y son identificadas por el núcleo trigeminal. La sensibilidad visceral son percibidas por las aferencias sensitivas de los órganos, sobre todo el dolor, y estas son identificadas por las fibras sensitivas del nervio glosofaringio y vago, y son identificadas en el núcleo del tracto solitario. La sensibilidad especial con respecto al olfato corresponde al primer par craneal, nervio olfativo, son identificadas por las fibras mitrales del bulbo olfatorio. La visión, que corresponde al segundo par craneal, el nervio óptico, son canalizadas a la sinapsis de las células ganglionares de la retina. El gusto, al séptimo par craneal, a través de los corpúsculos gustatorios, identifican la sensibilidad gustativa. La audición y el equilibrio son identificados por el octavo par craneal, el equilibrio por el nervio vestibular y la audición por el nervio coclear. Así también en la lengua, la porción del gusto es identificada por los corpúsculos gustatorios que reciben la inervación del noveno par craneal o glosofaringio. Las neuronas motoras, colegas, son las neuronas que transmiten el impulso desde el sistema nervioso central hacia las regiones corporales efectoras, que por lo general corresponden a la placa neuromuscular. Esta información emerge del asta gris anterior de la médula espinal, corresponde a una vía eferente de salida. En cambio, la parte sensitiva fue aferente de llegada. Esta es de salida. Estas neuronas motoras permiten el movimiento y el funcionamiento voluntario o involuntario del cuerpo humano, porque puede ser inervación de músculo estriado, músculo esquelético, o inervación de músculo liso de los órganos. Las neuronas motoras se dividen de acuerdo al tipo de fibras. Vamos a tener las fibras eferentes somáticas, que corresponden a aquellas fibras nerviosas que emergen de la médula espinal e inerva a través de la placa neuromuscular a los músculos estriados esqueléticos. Y estos músculos corresponden a una inervación de tipo somática, de tipo voluntaria. Y tenemos a las fibras eferentes viscerales, que corresponden al sistema nervioso autónomo no voluntario, no consciente. Inervan aquellas fibras de músculo liso que inervan a los órganos de los aparatos digestivo, respiratorio, vasos sanguíneos, así como el músculo estriado miocárdico y las glándulas de nuestro cuerpo humano. Las neuronas motoras también se localizan en los pares craneales. Tenemos neuronas motoras somáticas, que inervan a los músculos originados por los somitas durante el periodo embrionario, y esto corresponde a los pares craneales motores, el motor ocular común, el nervio troclear, el sexto par craneal aducen y el nervio hipogloso. Tenemos a las neuronas motoras branquiales, que corresponden al origen embriológico de los arcos branquiales cervicales, y estos se encargan de inervar a los músculos de la masticación, como corresponde al trigémino, a los músculos facial, que corresponde al séptimo par craneal o facial, y también a los músculos del aparato digestivo alto y bajo y respiratorio, como corresponde al nervio glosofaringio y el nervio vago, que su inervación se otorga a través del núcleo ambiguo o núcleo motor, que otorga el nervio accesorio al músculo esternocleidomastoideo, al trapecio, y también se relaciona con el plexo faringio por el
onceavo par craneal. La inervación motora visceral parasimpática, que inerva órganos, glándulas, músculo liso, formado por el mesodermo y que corresponde al núcleo de Endiye-Westphal del tercer par craneal, al núcleo salivar superior del séptimo par craneal, al núcleo salivar inferior del noveno par craneal, al núcleo dorsal del vago y el núcleo ambiguo del décimo par craneal. Estudiamos neuronas motoras, neuronas sensitivas, ahora vemos neuronas intercalares. Las neuronas intercalares permiten la comunicación entre una neurona sensitiva y una neurona motora de la médula espinal. Estas neuronas intervienen en el arco reflejo. En esta imagen observamos cómo se genera un estímulo a través del ligamento rotuliano o ligamento patelar. Dicho estímulo es sensitivo y viaja por la fibra sensitiva hasta la asta gris posterior de la médula espinal. Las neuronas intercalares no suben la información hacia la corteza cerebral. En otras palabras, la información se maneja a nivel medular. Por tal motivo, vamos a tener una respuesta motora que se va a dar sobre todo a nivel del plexo lumbar, que va a permitir la extensión del miembro inferior. Las neuronas neurosecretoras son aquellas que se encuentran en el hipotálamo y liberan hormonas como la vasopresina, hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, y la hormona inhibidora de la prolactina. Estas neuronas neurosecretoras la podemos identificar como las neuronas neurosecretoras parvocelulares, las neuronas neuroendocrinas del núcleo periventricular y las neuronas de dopamina del núcleo arqueado. Ahora vamos a estudiar la clasificación morfológica de las neuronas. Tenemos las neuronas unipolares o pseudo-unipolares. Son aquellas neuronas que tienen un soma neuronal que tiene una prolongación y a su vez esta prolongación se divide en una rama periférica que corresponde a las dendritas y estas transportan impulsos sensitivos somáticos, y una rama central que corresponde al axón. Este ingresa a la médula espinal a través de los ganglios raquídeos. Las neuronas unipolares las localizamos en los ganglios raquídeos de los 31 pares de nervios raquídeos. En esta imagen observamos la histología de un ganglio raquídeo y en su interior vemos a los núcleos de las neuronas unipolares. Ahora vamos a estudiar a las neuronas bipolares. Las neuronas bipolares vemos que de su propio cuerpo se desprenden prolongaciones. Vemos una neurona que tiene un cuerpo y emergen una prolongación que corresponde a un extremo a las dendritas y otro extremo corresponden a los axones. Estas neuronas las encontramos en la retina. Otra clasificación morfológica de las neuronas corresponde a las neuronas multipolares. Las neuronas multipolares son células que presentan numerosas ramificaciones de dendritas que emergen del soma neuronal y una prolongación larga corresponde al cono axónico que da origen al axón. El axón es una prolongación única y larga. Estas neuronas las vamos a encontrar en los núcleos del asta gris anterior de la médula espinal y estas neuronas son las que permiten el nacimiento de los nervios motores que van a inervar a la placa neuromuscular de los músculos esqueléticos. Ahora vamos a estudiar las neuronas de acuerdo a su tamaño. Vamos a tener las neuronas Golgi tipo 1. Las tipo 1 son aquellas que poseen axones de mayor tamaño, centímetros o metros, y estas neuronas las vamos a encontrar en la corteza cerebral. Desde la corteza cerebral desciende por todas las estructuras de los hemisferios cerebrales del tallo cerebral e ingresan a la médula espinal. Estas neuronas son de suma importancia porque permiten la conexión del sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico. Ahora tenemos las neuronas Golgi tipo 2. Estas neuronas presentan un axón muy corto que por lo general termina con las neuronas adyacentes. Estas las localizamos en las neuronas de la corteza cerebelosa y permiten la sinapsis entre sus capas para permitir el funcionamiento cerebeloso. Ahora vamos a tener la clasificación de las neuronas de acuerdo a la transmisión del impulso. Tenemos a la neurona presináptica que emiten el impulso nervioso al liberar neurotransmisores al espacio sináptico. Tenemos a la neurona postsináptica que recibe el impulso nervioso a través de la activación de receptores de neurotransmisores que activa una serie de cascadas bioquímicas en el interior de la neurona postsináptica. Otra clasificación corresponde a las neuronas de acuerdo
acuerdo con su dirección. Las neuronas aferentes son aquellas neuronas receptoras sensoriales que reciben la información sensitiva del órgano y tejido y lleva este impulso al sistema nervioso central. Y tenemos las neuronas eferentes, son las neuronas motoras que reciben esta información sensitiva para elaborar una respuesta de tipo motora. Vamos a tener la función de una neurona intercalar. Ahora vamos a estudiar la clasificación de las neuronas de acuerdo a su acción. Estas neuronas excitatorias son aquellas neuronas que liberan neurotransmisores excitatorios que generan potencial de acción, como corresponde a aquellas neuronas que liberan acetilcolina, aspartato, dopamina, histamina, norepinefrina, epinefrina y glutamato. Tenemos las neuronas inhibitoras, son aquellas neuronas que liberan neurotransmisores con efectos inhibitorios, como sucede el ácido gamma aminobutírico o GABA, glicina y taurina, y de esta manera inhibe la propagación del impulso nervioso. Y tenemos las neuronas moduladoras, son las neuronas que regulan la modificación de la propagación de un impulso excitatorio o un impulso inhibitorio. Clasificación de las neuronas de acuerdo a su patrón de descarga. Tenemos las neuronas fásicas o bursting. Estas neuronas fásicas son de estallido, tienen un comportamiento bioeléctrico en transmitir impulso de forma rápida que aumenta la frecuencia de descarga en unos milisegundos antes de iniciar su movimiento o finalizar el mismo. Y tenemos las neuronas input de adaptación rápida que disminuye rápidamente ese impulso generado. Ambas responden a cambios de intensidad. Un ejemplo, estas neuronas fásicas vamos a encontrarla en el uso neuromuscular durante la respuesta de una estimulación de la placa neuromuscular en diferentes músculos agonistas, antagonista o sinergista de un segmento corporal. Ahora vamos a estudiar las neuronas de acuerdo a su patrón de descarga. Tenemos las neuronas tónica o speaking. Estas neuronas transmiten impulso de manera lenta y están activas de manera constante. Un ejemplo, las neuronas que se encuentran en los núcleos del tálamo. Tienen respuestas lentas, graduales, produciendo potenciales de acción mientras tenemos la duración del estímulo nervioso. Dentro de las neuronas de acuerdo al patrón de descarga, vamos a tener las neuronas de disparo rápido. Estas neuronas son las neuronas que poseen una tasa alta de disparo ante un estímulo. Son neuronas que vamos a encontrar en el hipotálamo y también encontramos en el epitelio de la retina. Ahora tenemos la clasificación de las neuronas de acuerdo con la síntesis de los neurotransmisores. Un neurotransmisor es una sustancia química sintetizada por las neuronas que participan en la comunicación entre las neuronas y la comunicación neuroendocrina o neuromuscular. Tenemos neurotransmisores de aminoácido como corresponde el glutamato, la glicina y el ácido gamma aminobutírico. Tenemos las aminas que corresponde a la acetilcolina, dopamina, noradrenalina y serotonina. Péptidos que corresponde a la endorfina y la sustancia P. Por lo tanto, las neuronas que producen acetilcolina se le denomina colinérgicas. Las que producen serotonina, serotoninérgicas. Las que producen dopamina, dopaminérgicas. Las que producen histamina, histaminérgicas. Glutamato, glutamatérgica. Ácido gamma aminobutírico, GABAérgicas. Y las que producen noradrenalina, noradrenérgicas. Las que producen glicina, glicinérgicas. Y las que producen adrenalina, adrenérgicas. En la clasificación de las neuronas por la distancia del axón, tenemos las neuronas convergentes, son aquellas que poseen un axón más ramificado, pero no se aleja del soma neuronal que lo está originando. Un ejemplo de estas neuronas son las que vamos a ver en la corteza cerebral. Y tenemos las neuronas divergentes, que no tienen nada que ver con la película, pero estas neuronas divergentes son aquellas que poseen un axón con numerosas ramificaciones, pero se alejan del soma neuronal. Como ocurre en la película, se alejan de la sociedad. Estas neuronas divergentes son aquellas que vamos a encontrar que divergen de la médula espinal y se ramifican en los diferentes elementos de un plexo. Los axones, debido a su forma, a su estructura, originan ciertos elementos identificados en el sistema nervioso central. Uno de estos elementos corresponde a la sustancia blanca del cerebelo, también conocida como el árbol de la vida. Tenemos a los cordones de la médula espinal, cordón blanco anterior, cordón lateral y cordón posterior, que corresponde al conjunto de axones que vienen o van al sistema nervioso central. Tenemos la cápsula interna, que tiene relación con los ganglios basales y la corteza cerebral. También tenemos al cuerpo calloso, que permite la comunicación de los dos hemisferios cerebrales. Vamos a tener también la sustancia blanca, que se encuentra
está distribuida entre la corteza cerebral y los núcleos propios del encéfalo. También las dendritas tienen clasificación en las neuronas. Tenemos las neuronas isodendritas. Son aquellas que las dendritas se dividen y alcanzan distribuciones amplias y poseen una generosa ramificación, y las espículas. Acuérdate que las espículas corresponden a la tercera rama. Significa la primera rama no tiene espícula, la segunda rama que se origina de esta no tiene espícula, pero hasta la tercera rama vas a tener sus espículas, que son aquellas estructuras que van a ser sinapsis. Y aquí observamos cómo se ven las neuronas isodendritas. Tenemos las neuronas alodendritas. Estas neuronas poseen escasas dendritas, muy pocas espículas y ramificaciones escasas. Aquí lo observamos, colega, vemos escasas dendritas. Y tenemos las neuronas idiodendritas. Estas neuronas son características especiales. Vamos a encontrarlas sobre todo en la corteza cerebral y en la corteza cerebelosa. Colega médico, tenemos la clasificación de las neuronas según su ubicación y forma. Tenemos las neuronas piramidales de la corteza cerebral, que tiene forma triangular. Estas mismas células, pero más grandes y triangulares, son las neuronas piramidales de Bex, que nos va a permitir sobre todo formar el tracto córtico-espinal. Tenemos las neuronas fusiformes, que se encuentran en la capa profunda de la corteza cerebral. Tenemos las neuronas estrelladas, que corresponden a la corteza cerebral. Son células que tienen forma de una estrella. Tenemos las neuronas en canasta o cesta, que corresponden a la corteza cortical y cerebelosa. Tenemos las neuronas granulosas, que son aquellas que se ubican en el cerebelo y en el hipocampo y en el área olfatoria. También tenemos las neuronas de Lugaro. Estas son neuronas de la corteza cerebelosa y se encuentran ligeramente ovaladas. Tenemos las neuronas espinosas medianas en los cuerpos estriados. Otras neuronas corresponden a las neuronas de Reichsheim, que se encuentran en el asta gris anterior de la médula espinal. Tenemos la neurona de la célula de Purkinje del cerebelo, las neuronas de von Economo, que se localiza en la corteza prefrontal, y las neuronas de la motoneurona del asta gris anterior de la médula espinal. Tenemos tres cortezas: cerebral, cerebelosa y límbica. Colega médico, en clase vamos a analizar el siguiente caso clínico. Niño de 5 años presentó fiebre, malestar general, pérdida de peso desde hace 3 meses de evolución. Actualmente presenta piel pálida, coloración azul alrededor de los ojos. Tiene sudoración profusa y taquicardia. A la exploración física se identifica incapacidad para vaciar la vejiga, problemas del equilibrio, síndrome de movimientos incontrolable en ojos, piernas y pie, que se llama síndrome de oxoclonía mioclónica. El paciente se le realiza estudios de imagen y se descubre una masa ocupativa. Por lo tanto, el niño se ingresa al servicio de oncología. La pregunta que aquí nos realizaremos es cómo las neuronas se vieron afectadas en este paciente. Colega médico, hemos terminado las características de las neuronas y sus clasificaciones.